Además de ser el segundo año transitado en pandemia, muchas cosas pasaron en el mundo durante 2021. A continuación, un informe con los sucesos internacionales más destacados del año. El año comenzó con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de seguidores del presidente Donald Trump. Fue el 6 de enero mientras los miembros del Congreso se reunían para certificar los resultados de las elecciones de 2020. 5 personas murieron durante las manifestaciones. El nuevo presidente, Joe Biden, asumió el 20 de enero. El 17 de enero el gobierno ruso detuvo al opositor Alexei Navalny, que había pasado varios meses recuperándose de un intento de envenenamiento. El 23 de mayo Bielorrusia desvió un avión para detener al periodista opositor Roman Protasevich. Entre mayo y octubre el gobierno de Nicaragua detuvo a más de 40 líderes opositores, muchos de ellos candidatos a las presidenciales que se realizaron el 7 de noviembre. Después de las elecciones regionales de Venezuela, Omar Fernández, recién electo alcalde del municipio Arzobispo Chacón, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y liberado 10 horas después. El 1 de febrero los militares tomaron el poder en Myanmar. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse desde ese día y alrededor de 1.200 fueron detenidas y continúan aún desaparecidas. Luego de pasar por un juicio por corrupción el 13 de junio y tras 12 años en el poder, Benjamín Netanyahu fue apartado de su cargo en Israel. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destituyó a 5 jueces de la Corte y al fiscal general, lo que generó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. La histórica disputa entre israelíes y palestinos vivió uno de sus peores momentos. En mayo, Israel y Hamás intercambiaron fuertes bombardeos. El conflicto se reactivó luego de una decisión de la Corte Suprema de Israel que ordenaba el desalojo de familias palestinas en Jerusalén y que escaló rápidamente a partir del 11 de ese mes. Decenas de personas murieron en los enfrentamientos. El 7 de julio, un grupo de hombres armados ingresó a la residencia del presidente haitiano Jovenel Moïse y lo asesinó. Moïse gobernaba Haití desde febrero de 2017. A principios de este año, el país vivió una serie de protestas en las que lo acusaban de mantenerse de manera irregular en el poder. Debido a las constantes crisis que vivió el país, el reconocimiento de Moïse como presidente se produjo un año después de las elecciones. En Cuba, entre el 11 y el 17 de julio, y por primera vez en más de 60 años, miles de personas salieron a manifestarse. El presidente respondió con una cadena nacional convocando a los cubanos que apoyan al gobierno a enfrentar a los manifestantes. No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad, fue el reclamo más escuchado. Las protestas se extendieron a lo largo de varias ciudades. En Ecuador, Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales el 7 de febrero. En Chile, luego de pasar por un proceso de elección de los miembros de la Convención Constituyente, Gabriel Boric se consagró como ganador de las elecciones y será el presidente del país. En Perú, Pedro Castillo fue electo con un contexto de crisis que comenzó en noviembre de 2020 con la destitución del presidente, pero que se mantiene incluso hoy. El 28 de noviembre, Xiomara Castro se transformó en la nueva presidenta de Honduras. El 15 de agosto los talibanes entraron a Kabul, capital de Afganistán, y declararon la victoria de los insurgentes. El avance talibán ocurrió luego de la retirada de Estados Unidos del país tras 20 años de presencia militar allí. Durante estos años de guerra contra el terror, más de 2 millones de personas debieron huir del país y se encuentran principalmente en Pakistán e Irán. Angela Merkel dejó la Cancillería alemana tras 16 años de mandato. Durante estos años tuvo que enfrentar varias crisis: la climática, que siempre estuvo presente como tema durante su gobierno, la del euro, en la que tuvo un papel central en el rescate financiero de Grecia, Portugal e Irlanda del Norte, y la del coronavirus. Todas ellas le hicieron traspasar los límites de Alemania y convertirse en una líder indiscutible de Europa. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el desplazamiento interno e internacional causado por desastres naturales, conflictos y violencia aumentó pese a las restricciones de movilidad por el COVID-19. Según ACNUR, 82 millones de personas debieron abandonar forzosamente sus hogares y provienen principalmente de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.